Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, listos para sumergirnos en el maravilloso mundo de las comedias románticas, pero no cualquier comedia romántica, sino una que promete hacernos suspirar y reír a carcajadas con una pareja que se perfila para ser la próxima gran sensación, Mert y Afra. Sí, han escuchado bien. Hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, o mejor dicho, todo lo que esperamos, de este dúo dinámico que tiene el potencial de conquistar nuestros corazones. Si son fanáticos de las historias de amor con chispa, de esos diálogos ingeniosos y de momentos que te dejan con una sonrisa boba pegada en la cara, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, por favor, consideren darle ese clic al botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido que amamos crear y que esperamos que ustedes amen consumir. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Imaginen esto, una historia de amor que florece en medio del caos, entre malentendidos hilarantes y miradas que lo dicen todo. Eso es lo que promete la combinación de Mert y Afra, dos nombres que ya resuenan con fuerza en el panorama de las series y películas. Aunque aún no tengamos los detalles finales de una producción específica bajo este título, la sola mención de Mert y Afra juntos en una comedia romántica es suficiente para encender la imaginación. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Cómo se conocen? ¿Será un amor a primera vista, o un roce constante que poco a poco se va transformando en algo más profundo? Las posibilidades son infinitas y precisamente esa anticipación es lo que hace que este tipo de proyectos sean tan emocionantes. Podríamos estar ante la clásica historia del chico y la chica que se odian al principio, esos que juran que nunca se soportarían, solo para descubrir que están hechos el uno para el otro. Piensen en esos diálogos cargados de sarcasmo, en las situaciones incómodas que los obligan a interactuar, y en esos momentos de vulnerabilidad que se cuelan entre las bromas. Me imagino a Mert como ese tipo un poco cínico, quizás con un trabajo que lo pone en contacto con gente complicada, y a Afra como esa alma libre, quizás un poco torpe pero con un corazón de oro, que logra ver más allá de la fachada de Mert. O tal vez sea al revés, y Afra sea la que tiene esa armadura protectora y Mert el que derrite su hielo. Las parejas con un contraste interesante siempre funcionan de maravilla en las comedias románticas porque crean esa tensión y esa química que necesitamos ver. Y no nos olvidemos de los elementos que hacen que una comedia romántica sea inolvidable, las escenas divertidas, esas que te hacen reír a carcajadas hasta que te duele el estómago. Me imagino a Mert y Afra metiéndose en líos juntos, quizás tratando de impresionar a alguien, o peor aún, tratando de evitar a alguien, y terminando en situaciones completamente absurdas. Piénsenlo, un encuentro casual en una cafetería que sale terriblemente mal, una cita a ciegas que se convierte en un desastre épico, o incluso un viaje inesperado que los obliga a compartir un espacio reducido y a lidiar con sus diferencias. Los guionistas, cuando trabajan con talentos como los que seguramente tendrán Mert y Afra, tienen una mina de oro para crear situaciones cómicas. Pero una comedia romántica no es solo risas, ¿verdad? También necesita esos momentos que te hacen suspirar, esas escenas tiernas que te derriten por dentro y te hacen creer de nuevo en el amor. Imagino a Mert y Afra compartiendo miradas significativas, esos instantes en los que las palabras sobran y todo se dice en un gesto. Quizás un momento bajo la lluvia, una conversación profunda en medio de la noche, o simplemente un abrazo inesperado que lo cambia todo. Esos son los momentos que se quedan con nosotros, los que hacen que volvamos a ver la película o serie una y otra vez. Y si estos momentos se mezclan con la comedia, el resultado es simplemente mágico. También me pregunto sobre los personajes secundarios. ¿Quiénes serán los amigos que los apoyan, los confidentes que les dan consejos? Los personajes secundarios son cruciales en una comedia romántica. Pueden ser la fuente de muchas risas, o el catalizador de ciertas situaciones que impulsan la trama. Imaginen un mejor amigo sarcástico para Mert, o una mejor amiga excéntrica para Afra. O tal vez un mentor sabio que les enseña sobre el amor y la vida. Cada personaje tiene un papel que desempeñar en el viaje de Mert y Afra hacia el amor. Y hablemos de la trama. ¿Será una historia original, o tendrá elementos inspirados en clásicos del género? Me encantaría ver un giro inesperado, algo que nos sorprenda y nos mantenga enganchados. Quizás haya un secreto oculto, un malentendido que se prolonga más de lo debido, o incluso un rival romántico que complique las cosas. La clave está en mantener el equilibrio entre lo predecible y lo sorprendente. Queremos saber que el amor ganará al final,
pero también queremos que ese camino esté lleno de obstáculos interesantes y divertidos. La química entre los actores es, por supuesto, fundamental. Y con Mert y Afra, la expectativa es altísima. Si ya han demostrado tener carisma por separado, imaginemos lo que pueden lograr juntos. La forma en que interactúan, la naturalidad de sus diálogos, la chispa en sus miradas, todo eso contribuye a que nos creamos la historia y nos enamoremos de la pareja tanto como ellos parecen hacerlo. Espero que los guionistas y directores aprovechen al máximo esa química para crear escenas memorables. Una buena comedia romántica también tiene que ver con el ambiente. ¿Será una historia ambientada en una gran ciudad, llena de vida y oportunidades? O quizás en un pueblo pintoresco, donde los encuentros casuales son más frecuentes y la vida parece más sencilla. El escenario puede añadir mucho a la atmósfera de la historia, creando un telón de fondo que complemente la narrativa y haga que el romance se sienta aún más especial. Imagino escenas con cafés acogedores, paseos por parques llenos de flores, o incluso noches estrelladas bajo un cielo despejado. ¿Y qué decir de la música? Una banda sonora bien elegida puede elevar una comedia romántica a otro nivel. Canciones que capturen la alegría de los momentos felices, melodías tiernas para los instantes románticos, y quizás alguna pieza pegadiza que se quede en nuestras cabezas después de ver el vídeo. La música es el alma de muchas películas, y en las comedias románticas, puede ser el empujón final para que nos sintamos completamente inmersos en la historia. Ahora, para ir cerrando este pequeño análisis de lo que esperamos de esta potencial comedia romántica protagonizada por Mert y Afra. Hemos hablado de la importancia de la química entre los actores, de los diálogos ingeniosos, de las situaciones cómicas que nos harán reír, y de los momentos tiernos que nos harán suspirar. Hemos especulado sobre la trama, los personajes secundarios, el escenario y la música. Todo esto se une para crear una receta para el éxito, una fórmula que, si se ejecuta correctamente, puede resultar en una historia que amaremos y recordaremos por mucho tiempo. En resumen, la promesa de una comedia romántica con Mert y Afra es una que nos llena de expectativas. Es la anticipación de una historia de amor que nos hará sentir bien, que nos recordará la alegría de la vida, y que nos dejará con esa sensación cálida y reconfortante que solo las buenas historias románticas saben crear. La idea de ver a estos talentos unidos en un proyecto así es, francamente, emocionante. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por lo que esperamos de esta posible obra maestra de la comedia romántica. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les gustaría ver en una comedia romántica protagonizada por Mert y Afra? ¿Qué tipo de escenas imaginan? Dejen sus ideas y sus expectativas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen pulgar arriba a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman las comedias románticas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.